Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Vigo, y hoy nos acompaña una extraordinaria jurista, la doctora Teresa Núquez Martínez de Ecuador. La hemos designado miembro honorario por sesión plenaria del Consejo de la Academia Mexicana de Derecho. Juan Velázquez, muchísimas gracias, doctora, bienvenida. Jesús, muchísimas gracias por esta invitación a participar en este homenaje al profesor Rodolfo Vigo, y también muchas gracias por haberme nombrado miembro honorario de esta prestigiosa academia que se preocupa de impulsar el estudio y análisis del derecho. Muchísimas gracias. La doctora Teresa Núquez Martínez es jueza de la Corte Constitucional de Ecuador, en México lo que es ministro de Corte, abogada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, doctora en Derecho por la Universidad de La Coruña en España, tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional, Sistema de Protección de Derechos Humanos, Derecho Administrativo y en Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Es profesora titular por concurso de méritos y oposición de la Cátedra Fundamentos de Derecho. Ha sido directora de posgrado en Derecho de la Universidad Católica en el periodo 2003 al 2018 y es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Ella abordará el tema del centrismo al constitucionalismo en el Ecuador. Primeramente, doctora Teresa, ¿qué representa el doctor Rodolfo Vigo para la filosofía del derecho y en especial para la argumentación jurídica? Bien, como se ha señalado a lo largo de este congreso, el profesor Vigo es un jurista dedicado a la teoría, pero también a la práctica del derecho por las distintas labores que ha desempeñado. Pero yo quisiera destacar en él el rol de ser docente y de ser investigador, porque enseñar a otros una ciencia tan apasionante como es el derecho es un desafío en el mundo actual y para lo cual se requiere una verdadera vocación. Y además porque fue precisamente a través de sus alumnos y de sus obras cuando tuve la primera oportunidad de conocerlo por lo que ellos contaban, por lo que él escribía. Más adelante, ya con el paso del tiempo, aquí en Guayaquil, en un Congreso Internacional de Argumentación Jurídica donde se abordaban distintos tópicos de interés, tuve ya la oportunidad de conocerlo personalmente y observar su gran desarrollo, tanto para el mundo del derecho como también el manejo de esta enseñanza a través de sus ponencias en los distintos congresos en los que se ha podido participar, ¿no? Y Perfecto. precisamente, Jesús, en base de eso, yo para la mañana de hoy he querido abordar el tema del tránsito del legiscentrismo al constitucionalismo, observándolo desde el Ecuador. Perfecto. Pues precisamente determinando en estos parámetros, Teresa, la segunda mitad del siglo XX marca el tránsito del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional. ¿Cómo influyen estos acontecimientos en el Ecuador, como tú lo señalaste previamente? Una de las preocupaciones principales de la humanidad siempre ha sido el control en el exceso en el ejercicio del poder, ¿verdad? Desde la filosofía inglesa, avanzando por la ilustración francesa, fueron preocupándose de ir limitando el poder que tenían las monarquías absolutistas. De esa manera, la evolución del derecho en Europa se preocupó en fortalecer el Parlamento para ir poniendo límites de alguna manera a los excesos de poder que se presentaban. En ese contexto, nosotros podemos observar que los ordenamientos jurídicos tenían como centro a la ley como consecuencia también de un principio de soberanía parlamentaria. Una realidad que sería distinta en Estados Unidos, ya que, como conocemos, tempranamente en su vida republicana, ellos incorporaron el control difuso o judicial de la Constitución. En Ecuador, para 1830, cuando se funda la República del Ecuador, la Constitución no era el centro del ordenamiento jurídico, ¿verdad? La doctrina que prevalecía en esa época consideraba a la Constitución más como un instrumento político, como un estatuto orientador, como un conjunto de normas, de principios, pero que siempre requerían el auxilio de normas infraconstitucionales, entre ellas la ley, para poderla hacer efectiva y práctica. Creo que también influyó que en el Ecuador, al igual que en una buena parte de Latinoamérica, la influencia del Código Civil francés a través
de la implementación del Código Civil chileno de Andrés Bello contribuyó tanto a que los operadores de justicia, los abogados en ejercicio, la academia, tuvieran como práctica y como centro a la ley, sin considerar a la Constitución como una fuente directa de derecho. Ahora, la Constitución era considerada como una norma, sí, pero era considerada como una norma suprema, sí, también era considerada como una norma suprema, pero sin embargo, no era una norma jurídica suprema de aplicación inmediata, sino que era considerada una norma programática, declarativa, de principios que inspiran el ordenamiento jurídico, estructuradora de Estado, de ordenamiento jurídico también, ¿verdad? Donde estaban contenidas las principales normas del Estado, la ley en su proceso de creación y su regulación, pero sin embargo es una norma que necesitaba del auxilio de la ley para su desarrollo, ¿verdad? Para que fuera realmente eficaz. Y así estaba desarrollándose el derecho en el Ecuador con esta mirada legicentrista que hemos hablado, hasta que ocurre un hecho que creo que es observado por todos quienes estamos vinculados al mundo del derecho, como es la Segunda Guerra Mundial, que si bien fue un hecho histórico importante, significó, a mi modo de ver, uno de los cambios más trascendentes para el derecho como tal, porque esto lo lleva a confrontar a todos quienes estaban vinculados al mundo del derecho y lleva a hacer un cuestionamiento del derecho como ciencia, de si que para que un ordenamiento jurídico sea válido, bastaba con una validez formal, es decir, que las normas que iban a integrar ese ordenamiento jurídico hayan sido formalmente creadas dentro de un proceso válido de creación, incluso actuando dentro de un ámbito de regulación específico. Y este cuestionamiento hace replantearse si no es necesario pensar acerca de que el derecho no podía reducirse a la voluntad del legislador expresada a través de la ley. Y es precisamente este repensar en el derecho el que trajo como consecuencia cambios trascendentes en la norma constitucional y en la forma como se lo observa dentro del ordenamiento jurídico. Y aquí yo quiero aprovechar para citar a nuestro homenajeado, el profesor Rodolfo Vigo, ¿verdad? Acerca de lo que él ha manifestado en constitucionalización y neoconstitucionalización, riesgos y prevenciones, donde señala lo siguiente, y aquí abro la cita: la segunda mitad del siglo XX en Europa marca el tránsito del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional. Al decir de Ferrajoli, del Estado de Derecho débil al Estado de Derecho fuerte. Así, la realidad jurídica europea se transforma en sus líneas fundamentales, pero sintéticamente esos cambios suponen superar la sinonimia entre ley y derecho que había impulsado el siglo XIX a partir de la Revolución Francesa, lo cual queda receptado por primera vez en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, cuando se refiere a aquellas realidades, ley y derecho, como distintas. Precisamente ese derecho que antecede, excede y controla la ley es el que las nuevas constituciones reconocen bajo el rótulo explícito o implícito de valores, principios, fines o derechos humanos. Aquí cierro la cita. Y efectivamente, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, con el reconocimiento de un amplio catálogo, es quizás pionera en la fundación de lo que se puede observar como un Estado social de derecho. Posteriormente van a venir similares declaraciones en las constituciones tanto de Europa como de América, y entre ellas en la Constitución del Ecuador. Y empieza una etapa que se comienza a destacar por la incorporación de los textos constitucionales de los derechos económicos, sociales y culturales, por la creación de estados de derechos donde los poderes públicos tienen la obligación de hacer efectiva realmente la participación del ciudadano y de allanar posibles obstáculos que pudieran existir para el ejercicio de sus derechos. Se caracteriza también por la creación, funcionamiento de tribunales y cortes constitucionales ya con
atribuciones distintas, específicas de interpretación de normas constitucionales. Y se produce también una interesante corriente acerca de la forma como los distintos doctrinarios y de quienes se encargan en pensar el derecho como ciencia abordan la mirada de una norma constitucional dentro de un ordenamiento jurídico, pero también esta mirada de las nuevas perspectivas o postulados que implicaban una mirada distinta de la ciencia constitucional, ¿verdad? De esta manera, la concepción de las normas constitucionales, considerándolas ya no solo como normas supremas, sino también como normas jurídicas supremas, con fuerza vinculante, aplicándola directamente, introduciendo de esta manera uno de los paradigmas centrales, a mi modo de ver, que existe en este tránsito del legiscentrismo al constitucionalismo, en donde la interpretación del derecho, la argumentación empiezan a jugar un rol trascendente en la actividad del juez que va a incidir en los cambios que más adelante vamos a conocer. Sin duda, el constitucionalismo que viene después de la Segunda Guerra Mundial va a cambiar los postulados del constitucionalismo clásico, donde podemos destacar algunos aspectos. Primero, el cambio de las fuentes del derecho, la supremacía de la norma constitucional, la idea de la Constitución como la norma jurídica inmediatamente aplicable, como lo acabamos de mencionar hace un momento, y también una norma constitucional que mira la protección de los derechos de los ciudadanos, pero que también le abre la posibilidad a ese ciudadano de reclamar sus derechos con una mirada en esa norma constitucional. La Corte Constitucional del Ecuador empezó ya desde el año 2008 a dictar una serie de sentencias a propósito de un cambio constitucional que se produce en el Ecuador en octubre del 2008. Si bien ya desde la Constitución del año 1998 habían postulados de obligatoriedad de aplicación de funcionarios judiciales acerca de los postulados establecidos en la Constitución, había un reconocimiento de garantías de derechos y derechos constitucionales, ¿verdad? Y había también un avance en lo que eran los postulados de la ciencia constitucional. Es la Constitución del año 2008 la que empieza a avanzar importantemente en esa transición de lo que se conoce del legiscentrismo al constitucionalismo. Y al analizar los cambios que se han producido en el texto constitucional del año 2008, la Corte Constitucional de la época dicta una resolución el 21 de octubre del 2008, al día siguiente de entrar en vigencia la norma constitucional, donde establece que la Constitución vigente señala una nueva forma de Estado constitucional al establecer que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, con rasgos básicos, entre los cuales menciona el reconocimiento del carácter normativo superior de la Constitución, la aplicación directa de la Constitución como norma jurídica y el reconocimiento de la jurisprudencia constitucional como fuente primaria de derecho. Posteriormente, la Corte Constitucional también mediante una sentencia interpretativa establece que el Ecuador se ha incorporado a los países que siguen el paradigma constitucional. Y a propósito de esa sentencia, la Corte señala que estos cambios no son cambios meramente lingüísticos, que esa primera mención constitucional de declarar al Ecuador como un Estado de derechos y justicia se encuentra dentro de un paradigma del constitucionalismo latinoamericano que implica un cambio conceptual y un cambio doctrinario. Entendiendo de esta manera que el Estado constitucional de derechos implica una reformulación desde sus bases hasta sus objetivos más elevados y determinantes de lo que es el derecho en su naturaleza y en su génesis, ¿verdad? Un replanteamiento de las fuentes del derecho, como lo habíamos mencionado, unos cambios acerca de la interpretación y de la hermenéutica jurídica, y también observar el rol del Estado en el ordenamiento jurídico con una conexión hacia la sociedad civil, la democracia y la interpretación del derecho en general. Y en otra sentencia, la Corte ratifica
el efecto de irradiación que tiene el contenido material de la Constitución, y aquí me voy a permitir citar esta sentencia, ¿verdad? En donde se establece que, como lo habíamos mencionado hace un momento ya, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia que ha adoptado la fórmula del paradigma del Estado constitucional, que involucra, entre otras cosas, el sometimiento de toda autoridad, función, ley o acto a la Constitución de la República. Entonces, de esa manera, esta sentencia también menciona que el constitucionalismo pretende perfeccionar al Estado de Derecho sometido todo poder legislador y ejecutivo incluidos a la Constitución y apelando a la constitucionalidad y no a la legalidad. Y entre los característicos del Estado constitucional que señala esta sentencia, yo voy a tomar solo alguno de ellos, menciona la existencia de una constitución rígida que en consecuencia no sea fácilmente modificable por la legislación ordinaria, la creación de una serie de garantías jurisdiccionales que permite el control de conformidad de las normas del Estado con la Constitución, la fuerza vinculante de la Constitución, la aplicación directa de las normas constitucionales para resolver no solo los problemas que se presentan entre los poderes del Estado, sino también incluso los problemas que pueden presentarse entre particulares, y la interpretación constitucional de las leyes. Para garantizar la fuerza normativa y la supremacía constitucional, señala esta sentencia, es imprescindible también, como ya hemos mencionado, que existan una serie de garantías que permitan superar y corregir violaciones que por acción o omisión se puedan producir cuando se desconozca la normativa constitucional como tal, ¿verdad? En conclusión, también podríamos observar que el Ecuador tiene un amplio catálogo de derechos que fue desarrollado a propósito de este cambio constitucional producido en el año 2008, derechos que tratan de establecer una protección a los ciudadanos que vivimos dentro de este Estado. Jesús, esto es lo que creo que podría comentarte en relación a tu primera inquietud. Muchísimas gracias, Teresa. Ya viendo las anteriores referencias, todo este tema constitucional del 2008 tan importante en Ecuador, ¿cuáles serían algunas características que permitirían reconocer en el ordenamiento jurídico ecuatoriano esa constitucionalización? El ordenamiento jurídico del Ecuador consagra la supremacía de la norma constitucional, como lo hemos señalado anteriormente. Esta conceptualización de la Constitución como una norma jurídica y una norma jurídica suprema produce una irradiación dentro del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y que trae algunas consecuencias que son importantes mencionarlas. La sujeción de las demás normas de este ordenamiento a los postulados constitucionales y una necesaria mirada constitucional a las distintas situaciones o temas que entran a discutirse y que se presentan en el día a día de un Estado. Esta fuerza de la norma constitucional incorpora un elemento que yo creo que es importante para el análisis del derecho constitucional como tal, que es la idea de la rigidez constitucional, porque de esa manera se robustece la idea de permanencia en el ordenamiento jurídico de los derechos que se encuentran ya reconocidos. Tiene también esta idea de rigidez la intención de evitar la modificación constante de la norma constitucional, como puede presentarse en algunas situaciones que se contemplan, por ejemplo, en otras normas, como puede ser la ley, ¿verdad? La Constitución del Ecuador recoge estas ideas creando un sistema de procedimientos para los cambios constitucionales, ¿verdad? Cuando nosotros observamos la norma constitucional del Ecuador, nosotros podemos notar que se ha creado un sistema de 3 momentos para los cambios constitucionales, o 3 procedimientos de cambio constitucional, mejor dicho, como son la enmienda, la reforma parcial y las propuestas para asamblea constituyente. Y estos se han distinguido unos de otros acerca de las materias que están excluidas de poder ser tratadas en uno y otro trámite y los procedimientos a seguirse para enmienda o para reforma parcial o para procedimientos que implican una asamblea constituyente como tal, ¿verdad?
Y siguiendo un poco esta idea de la rigidez constitucional, es que nosotros vemos que solo a través de una asamblea constituyente podrían modificarse estos procedimientos de cambio constitucional. Ahora, cuando nosotros leemos de manera integral la Constitución del Ecuador, nosotros podemos darnos cuenta que en ella, en sus artículos 425 y 424, empieza a estructurarse el ordenamiento jurídico del Ecuador. Y en este 424 que estamos mencionando, se va a recoger el principio de supremacía constitucional, que señala que la Constitución es la norma suprema y que prevalece sobre las demás normas del ordenamiento jurídico. Pero este 424 trae también una puntualización que me parece a mí importantísima destacar, que es que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, que reconozcan derechos más favorables a los que se encuentran contenidos en la Constitución, prevalecen sobre cualquier norma jurídica o acto del poder público. De esta manera, el Ecuador incorpora en el bloque de constitucionalidad no solo ya a las normas que se encuentran comprendidas en el texto constitucional como tal, sino también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿verdad? Estas normas de las que estamos conversando, que son parte de la Constitución ecuatoriana, tienen una importante conexión con otra norma que considero yo abre este espacio o abre este tránsito del egocentrismo al constitucionalismo, ¿verdad? Esta disposición a la que estoy haciendo referencia señala que en caso de tratados y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se van a aplicar los principios pro ser humano, no restricción de derechos, cláusula abierta y aplicación directa. Y es precisamente en este punto de la aplicación directa al que, como he mencionado, lo considero central para este tránsito, donde la jurisprudencia de la Corte Constitucional de este último año ha tenido un interesante desarrollo, ¿verdad? Es importante también señalar que en el Ecuador, ¿verdad?, en su artículo 11, numeral 13, prescribe que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, ya sea de oficio o a petición de partes. Y también este artículo 11, numeral 3, señala que los derechos son plenamente justiciables y que no puede alegarse la falta de una norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos, ni para negar su reconocimiento. Este artículo 11 tiene una importante conexión también con el artículo 426. Este artículo 426 va a reiterar lo que ya había señalado el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, y va a dirigirse ahora al carácter obligatorio de la aplicación directa como se encuentra establecido en la Constitución, y señala que los jueces y juezas, las autoridades administrativas, servidoras y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los tratados internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Es decir, una obligación de oficio de quienes están llamados a tomar estas decisiones. La jurisprudencia de la Corte en este año 2021 ha establecido que de estos artículos señalados en la Constitución del Ecuador, queda claro que la norma constitucional es una norma jurídica cuyos preceptos son de obligatorio cumplimiento y de inmediato cumplimiento por parte de todas las autoridades en el Estado, incluidos jueces y juezas, quienes deben observar este principio de aplicación directa en todos los casos que han sido puestos en su conocimiento. Creo también que es importante destacar que la Corte ha señalado que en aquellos casos en los que no existan normas infraconstitucionales sobre las que se pueda fundamentar la resolución de un caso, es obligación de los jueces aplicar directamente los preceptos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos,
pues señala la Corte que está prohibido condicionar su aplicación a la adecuación de normas infraconstitucionales. En estas sentencias, en definitiva, se expresa que para garantizar la seguridad jurídica en la resolución de las causas puestas al conocimiento de los distintos operadores de justicia, estos se encuentran obligados a aplicar directamente la Constitución, más aún aquellos casos en los que pudiese existir un vacío normativo, pues de otro modo se dejaría, y aquí cito, a los administradores desprovistos de la tutela efectiva de sus derechos y se negaría el carácter de plenamente justiciables que tienen todos los derechos constitucionales. Cierro la cita. La Corte, a través de esta jurisprudencia, también va a resaltar que en virtud de los principios reconocidos en el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, al que ya habíamos hecho referencia, los operadores de justicia están impedidos de excusarse o de escudarse en la falta de normas infraconstitucionales para dejar de administrar justicia o negar el ejercicio de los derechos constitucionales. De modo que, en todos los casos, señala la Corte, independientemente de que los preceptos constitucionales sean prescriptivos o programáticos, y considerando que todos los derechos son de igual jerarquía, los jueces están llamados a aplicar directamente estos preceptos constitucionales y velar por su pleno ejercicio y reconocimiento. Por ende, cierra la Corte, en sus fallos no puede desconocer que la Constitución es una norma jurídica vinculante de aplicación directa e inmediata para la resolución de los casos que se encuentren bajo su conocimiento, ¿verdad? También quisiera yo abordar finalmente en este punto que me parece central a mí, es que por el cambio de paradigma del legiscentrismo al constitucionalismo, esto conlleva la necesidad de poner a disposición de los ciudadanos un conjunto de garantías que hagan efectivo el cumplimiento del derecho constitucional, teniendo en cuenta que las garantías van a ser un rango distintivo de un Estado constitucional y de un Estado constitucional de derechos, y un Estado constitucional de justicia, ¿verdad? En la Constitución del Ecuador se contemplan 4 garantías: institucionales, normativas, de políticas públicas y garantías jurisdiccionales. Garantías institucionales que tienen como finalidad proteger del legislador ciertas instituciones y organizaciones que se reconocen en la Constitución, tratando de evitar su desnaturalización, por ejemplo, ¿verdad? Garantías normativas comprendida dentro de esto, quizás lo que ya hemos mencionado y que es tan importante como la supremacía constitucional, pero también la normativa del Ecuador tiene una garantía contemplada en sus disposiciones constitucionales, especialmente los artículos 84 y 424, que va dirigido a todos quienes tienen potestad normativa, en virtud de lo cual tienen la obligación de adecuar, tanto en forma como en contenido, las normas o los derechos previstos en las normas a lo que está contemplado en la Constitución y en los tratados internacionales. Ya sea esto para garantizar la dignidad del ser humano, de los pueblos, de las comunidades y las nacionalidades en el Ecuador, ¿verdad? También existen las garantías de políticas públicas, observadas como procesos integradores de decisiones, acciones desarrolladas por autoridades públicas, pero también en colaboración con sector privados que permitan dar atención a las problemáticas que existen dentro de un Estado. Y finalmente, las que yo considero que son las que están marcando esta tendencia constitucionalista en el Ecuador, que son las garantías jurisdiccionales, desarrolladas en una norma infraconstitucional que tiene el Ecuador, bueno, garantizadas en la Constitución y desarrolladas también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dispone en el artículo 7 que estas garantías jurisdiccionales tienen como objetivo la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que cuando se produce una violación también
tiene el objetivo la declaratoria de esa violación de uno o de varios derechos en caso de que esto suceda. Y tercero, tiene también la posibilidad de dar una reparación integral por los daños causados por la violación que se ha presentado. En el Ecuador, esta estructura de garantías jurisdiccionales tiene una mirada en la cual un juez de instancia de cualquier materia se transforma en juez constitucional para conocer algunas clases de estas garantías, como pueden ser la acción de protección, un habeas data, un habeas corpus, el acceso a la información pública, unas medidas cautelares, ¿verdad? Y también tiene otras que son de competencia de la Corte Constitucional exclusivamente, que son las acciones extraordinarias de protección, las acciones extraordinarias de protección en justicia indígena, la acción por incumplimiento y la acción de incumplimiento. Bien, entonces nosotros podemos observar, más allá de ese tránsito ya de legicentrismo a constitucionalismo, podemos observar cómo en un Estado constitucional de derechos y justicia, como ha sido concebido el Estado ecuatoriano, van a aparecer algunos rasgos que lo empiezan a distinguir como ese Estado constitucional que busca la protección de los derechos del ciudadano y la participación del ciudadano en los asuntos de interés del Estado, Jesús. Perfecto, Teresa. Ya después de manejar estos aspectos tan importantes, ¿consideras tú que hay tareas pendientes para el derecho en este tema? Creería que sí, porque creo que este tránsito conlleva un desafío muy grande, ¿verdad? A mi criterio, desde la segunda mitad del siglo XX, la humanidad y la historia del derecho está viviendo un cambio importante a propósito de estos procesos de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos. Este cambio importante al que estamos haciendo referencia, esta aproximación que empieza a existir entre los dos sistemas que tradicionalmente se habían observado como distanciados, vemos como ellos empiezan a acercarse. Me refiero concretamente al sistema del civil law y del common law, que implica además un replanteamiento de las fuentes del derecho y el papel que va a jugar la jurisprudencia y la norma como fuentes formales de derecho como tal, ¿verdad? En el caso concreto del Ecuador, ese cambio de fuentes del derecho se da precisamente en el cambio constitucional del año 2008, donde a partir de ciertos postulados constitucionales, la jurisprudencia empieza a jugar ahora un rol trascendente. Y para ello yo quisiera referirme a dos artículos en conexión de la Constitución del Ecuador. El primero de ellos es el 436 y el segundo de ellos es el artículo 11 al que habíamos estado haciendo referencia ahora en su numeral 8, ¿verdad? Si nosotros observamos el artículo 436 de la Constitución del Ecuador, este le va a empezar a determinar atribuciones a la Corte Constitucional, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos el artículo 436, el 436 señala que la Corte es la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Y en la parte final de este numeral 1 lo dice, a través de sus dictámenes y sentencias, y sus decisiones tienen un carácter vinculante. Esta última parte de ese numeral 1 de 436 pasa a ser determinante de la fuerza de la jurisprudencia constitucional dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. También en este mismo artículo, más adelante, se señala que la Corte tiene dentro de sus atribuciones, la de expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de acciones de protección, acciones de cumplimiento, habeas corpus, habeas data y acceso a la información pública y demás procedimientos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión. Es decir, que en esta mirada de este artículo 436, la jurisprudencia constitucional empieza a tener este papel preponderante dentro del sistema de fuentes de derecho en el ordenamiento jurídico del Ecuador. El artículo 11, numeral 8, que va a jugar un papel importante y que conecta con este artículo 436, va a señalar también algunos aspectos que considero que vienen a ser importantes. ¿Y por qué lo considero así? ¿Verdad?
Si bien el artículo 436 en su numeral 1 ya había establecido que los criterios que se encuentran consignados en sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional constituyen una interpretación de cierre del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya sea de la Constitución como de los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran ratificados por el Ecuador, y que en consecuencia estas decisiones revisten el carácter de vinculante. Este artículo 11, numeral 8 de la Constitución al que estoy haciendo referencia señala que el ejercicio de los derechos se rige por los siguientes principios, y cuando va hacia el numeral 8 expresa que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través, y aquí viene lo importante del artículo, las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El artículo sigue señalando que el Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio, y que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Pero como yo mencionaba cuando empecé a leer este artículo 11, numeral 8, esta primera parte del 11, numeral 8, en donde se expresa que el contenido de los derechos se desarrolla de manera progresiva a través de la norma y la jurisprudencia y las políticas públicas, crea, a mi modo de ver, un replanteamiento claro acerca de las fuentes del derecho en el Ecuador, pero también implica un replanteamiento acerca del rol que cumple un juez en el establecimiento del derecho vigente, ¿verdad? Porque nosotros aquí notamos un rasgo propio de este tránsito hacia el constitucionalismo, porque el juez deja de ser un aplicador de normas jurídicas para transformarse en un creador de reglas jurisprudenciales que influyen notoriamente en el ordenamiento jurídico del Ecuador. Y esto lleva a un replantearse, si bien desde la mirada, desde las fuentes del derecho, pero también lleva a replantearse la labor del juez al momento que está aplicando lo que conoce como derecho al caso concreto, ¿verdad? Porque esto implica observar nuevas formas en los procesos interpretativos, así como los del métodos y técnicas de interpretación, y obviamente también a través de y la forma como se van a armar los procesos argumentativos, ¿verdad? En el desarrollo de la actividad judicial. Una mirada, a mi modo de ver, del derecho totalmente distinta, una mirada del derecho como ciencia, una mirada integradora del derecho, porque incluye no solamente a la actividad normativa, sino que observa el derecho desde sus postulados, desde sus principios, la actividad que tiene el derecho desde uno de sus ámbitos, como puede ser la regulación, la normativa jurídica, el rol de la jurisprudencia. Y esta mirada conjunta e integradora del derecho es algo que, si bien el juez empieza a jugar un papel importante, también es un replanteamiento para todos quienes estamos vinculados al mundo del derecho de distintos roles, es decir, a quienes tienen una potestad normativa, por ejemplo, para plantear cambios normativos, al juez en su labor interpretativa en la aplicación del derecho a los casos concretos que se conocen, a los abogados que están ejerciendo el derecho y llevándolo a una práctica diaria, y un rol también y un desafío también para la academia, ¿verdad? Para quienes están vinculados en los distintos procesos de investigación, de educación, de formación y de desarrollo del derecho como tal. Es decir, creo yo que todos estos cambios que se producen van más allá de lo que nosotros podemos leer que se encuentre plasmado en un texto constitucional, más allá de lo que se establece a través de procesos interpretativos en la jurisprudencia que emana de las distintas cortes de un Estado. Creo que implica un desafío para todos quienes estamos vinculados de alguna manera con el mundo de derecho, y enfrentar
algo que es una realidad. El derecho es una ciencia en constante transformación y cambio que debe ser asumida de una manera responsable por todos quienes nos encontramos interesados en su desarrollo y su expansión. Excelente. Bueno, ya este tema de la autonomía procesal constitucional delegada, y ahora que aludes básicamente esa acción de protección, ¿no? Que se transforma en lo que es para nosotros el juicio de amparo. Eh, Ahorita abordaste, Teresa, el tema de la cláusula abierta que en derecho de doble fuente lo maneja el artículo 31 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Me gustaría, ya que estamos ahora sí que emocionados en el tema con tu pericia y todo el tema, abordar un poco cómo se da este tema de la cláusula abierta en el Ecuador. Yo creo que el tema de la cláusula abierta en el Ecuador, que se encuentra reconocido para nosotros dentro de los principios interpretativos de la Constitución, que señala nuestro artículo 417 de la Constitución, me parece a mí que es un tema interesante. Primero, porque el artículo, espérame que estoy, para no fallar en la determinación, si es el 417, ¿verdad? Creo que este es un principio bastante interesante incorporado como principio de interpretación constitucional de tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. El 417 de la Constitución le hace una precisión a nuestro 424, y aquí yo quiero hacer un pequeño antecedente que creo que es importante. El 424 había señalado dentro del bloque de constitucionalidad no solamente a las normas constitucionales, sino también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero este 417 va a dar principios que ayudan a la interpretación de estos documentos, principios que observan ya no solo a los tratados internacionales de derechos humanos, sino como principios de interpretación a instrumentos internacionales también de derechos humanos. Y creo que aquí es donde la cláusula abierta se va a observar de una manera un poco mejor y se va a lucir, por decirlo de alguna forma, porque incorpora para la interpretación en materia de derechos humanos no solamente a las normas que tradicionalmente podemos entender como incorporadas dentro del ordenamiento jurídico de un Estado. Es decir, nosotros tenemos reconocidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como lo mencioné, a la Constitución y a los tratados internacionales formalmente creados, sino que como principio de interpretación lo lleva a observar lo que existe en el acervo jurídico, ya no solamente dentro de lo que se conceptualiza en el ordenamiento jurídico interno, sino en este acervo jurídico internacional que permite ayudar a explicar e interpretar quizás de forma más tuteladora, por decirlo de alguna manera, el desarrollo de los derechos. Lo veo como un principio de interpretación bastante moderno, pero que conlleva un gran compromiso, porque conlleva primero observar el derecho, los límites que puede tener, límites implícitos o explícitos que puede tener, observar el verdadero valor de un principio interpretativo y nos permite mirar el derecho también, a mi modo de ver, de una manera globalizada, abandonando un poco la idea que se tenía años atrás de que el derecho estaba limitado o ceñido a las fronteras de un Estado. Nos permite observar un poco más allá el derecho, nos permite mirar al derecho como ciencia en el mundo en el que nos estamos desarrollando como tal. Qué interesante, la verdad, qué disertación tan agradable, ahora que nos ven en América Latina y en Europa. Pues yo creo que qué importante es primero reconocer a un jurista como Rodolfo Vigo y luego tener un cartel de disertantes como tu caso y los que han venido pasando y los que siguen a continuación. Pues muchísimas gracias, Teresa. Y cerrar, ¿no? Qué importante es, reitero, reconocer a alguien como Rodolfo Vigo, lo que le ha venido aportando al derecho, Teresa. Sí, definitivamente. Yo creo que las personas cuando se dedican al desarrollo del derecho en distintos roles, ¿verdad? Pero dedicarle tiempo a quizás, a mi modo de ver, uno de los temas más difíciles es dedicar constancia, paciencia, perseverancia a procesos de investigación y estudio es relevante, porque es una dedicación que implica un autoconvencimiento de lo que se puede aportar y desarrollar en beneficio de una ciencia y en beneficio de todos quienes están aprendiendo o vinculándose a un mundo como es el derecho, ¿no?
Perfecto, pues muchísimas gracias. Hoy cerramos una conferencia más con la doctora Teresa Núquez Martínez de Ecuador, quien es jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, ministra de Corte para México, una mujer muy talentosa. Estamos muy contentos de que esté pasando por la academia. Como dicen, va a haber actividades como las ha venido viendo desde hace mucho tiempo con la academia y vamos a aprovechar esa capacidad y esa voluntad que tiene una jurista de la talla de Teresa Núquez. Muchísimas gracias, Teresa, por estar en este Congreso Internacional. Felicidades por ser miembro de la academia. Es un acto de reconocimiento y respeto a tu trayectoria y a tu capacidad. Y de verdad que da muchísimo gusto cuando se hace una vinculación de juristas de tan alta talla en el mundo entero, que bueno, faltan bastantes de participar, van a ser 17, materialmente 17 países, cerrando con don Sergio García Ramírez el último día. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias, Jesús, a ti y a la academia por el honor que me han hecho de nombrarme miembro honorario, y personalmente a ti por la invitación a participar en este homenaje. Muchas gracias. Nos despedimos a la doctora Teresa Núquez Martínez, quien nos disertó en el tema del legicentrismo al constitucionalismo en el Ecuador, y nos vemos en la siguiente conferencia con motivo del Congreso Internacional de Argumentación Jurídica. Muchísimas gracias.